9:04, comienza el debate electoral en Onda Vasca y vamos saludando a los candidatos que van a participar en el debate durante la próxima hora. Cabeza de lista del PNV al Congreso por Vizcaya, Aitor Esteban, egunon, ¿qué tal? Egunon, no son dos. Chema Oleaga, cabeza de lista del PSE al Senado por Vizcaya. Señor Oleaga, egunon, muy buenos días. Egunon. Óscar Matute, cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Vizcaya. Kaixo, Óscar, egunon. Egunon. Lorena Vicioso, que es candidata número 2 de Sumar al Congreso por Vizcaya. Señora Vicioso, egunon, buenos días. Egunon. Y Esther Martínez, número 2 del PP al Congreso por Vizcaya. Egunon, muy buenos días. Buenos días. Bueno, debate que hemos estructurado en base a 3 bloques: economía, política territorial y autogobierno y pactos postelectorales. Habrá en cada uno de los bloques una primera ronda de intervención de cada uno de los candidatos según los resultados obtenidos en las elecciones de 2019 y después abriremos el debate, bueno, pues para confrontar ideas y para que cada uno de los candidatos, bueno, aporte lo que tenga estimado aportar, y terminaremos, si el horario y el reloj nos lo permiten, con 1 minuto de oro para cada uno de los candidatos. En este caso será en orden inverso, empezaremos con de menor a mayor representatividad. Así que, sin más dilación, abrimos el primer bloque, economía, y le doy el paso al candidato del PNV al Congreso por Vizcaya, al señor Aitor Esteban. Bueno, egunon, Darby. Es evidente que hemos tenido 2 crisis duras, COVID, guerra de Ucrania, y que la situación es difícil para muchas familias. Para nosotros es importante que haya una estabilidad para poder dar seguridad y dar pasos en la buena dirección. Y nosotros hemos intentado procurar esa estabilidad asegurando cupo y concierto. Lo hemos cerrado esta legislatura, asegurando que dentro de los próximos 5 años tengamos unos ingresos públicos que nos permitan, por una parte, sufragar los servicios públicos, las ayudas, tanto a familias como también a la industria y a otros sectores, ¿no? Pero me parece que lo transformador en economía y lo que hay que aprovechar son los fondos europeos, y ahí creo que la gestión es muy mejorable. Por una parte por la burocracia y por otra parte porque los proyectos verdaderamente transformadores, que son los PERTEs, no están funcionando. Se ha hecho solamente la mitad. El del vehículo eléctrico, por ejemplo, que para nosotros es fundamental, se tuvo que rectificar. La segunda parte se va a sacar ahora, dicen, y con retraso, y sobre todo lo que necesitamos es que se hagan sobre el terreno, y sobre el terreno es que pasen a manos de las comunidades autónomas que puedan estas llevar la gestión. Y luego, en cuanto a ayudas, creo que debemos seguir, mientras estemos en esta situación, con ayudas, pero las ayudas deben ser focalizadas. Creo que hay que tener en cuenta en todos los casos el IRPF, el nivel adquisitivo de cada familia. Bueno, la economía es no solamente es grandes cifras, no solamente es eso que llamamos la macroeconomía, sino que es atender a las personas. Y yo creo que si analizamos cómo se ha comportado el gobierno en esta crisis tan terrible que hemos tenido, probablemente la crisis más grande que ha habido en Europa en más de 100 años, con la crisis anterior, la crisis que gestionó el Partido Popular, la diferencia es evidente. Así que, así como en la crisis del Partido Popular, básicamente lo que se hizo fue dar dinero a los bancos y dejar desatendida a la gente, a los ciudadanos y a las ciudadanas, en esta no se ha quedado nadie atrás. Se ha intentado resolver los problemas individuales de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Los ERTE, por ejemplo, han permitido que más de 3 millones de empleos hayan podido salvarse y, por tanto, que las personas no hayan perdido su puesto de trabajo. O las ayudas a autónomos han permitido mantener muchísimos negocios, miles y miles de negocios vivos. O, por ejemplo, la subida de las pensiones. La subida de las pensiones que votó en contra, por ejemplo, la derecha, el Partido Popular, como, por cierto, ayer vimos, ¿no?, al pobre Feijóo, ¿no?, que quedó claramente en evidencia como un mentiroso, ¿no? Ahí quedó claro que las pensiones han sido una forma de hacer que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas pensionistas vean revalorizada su pensión en 8,5%, y no ese 0,25%, estaba casi más la carta que lo que recibían los pensionistas, ¿no? O, por ejemplo, los fondos europeos, que en esto coincido con el Partido Nacionalista Vasco. Los fondos europeos son fundamentales. Y ha tenido que luchar el gobierno casi en solitario con la oposición del Partido Popular, que lo que pretendía era impedir que esos fondos europeos llegasen a nuestro país. Los fondos europeos, que por cierto el gobierno vasco gestiona más de 200 millones de ellos, ¿no? Los fondos europeos son un elemento fundamental para la cohesión del país. Y es cierto que hay burocracia en estos fondos, entre otras cosas porque el Partido Popular está permanentemente poniendo en cuestión que se esté gestionando correctamente los fondos, ¿no? Por lo tanto,
Si comparamos lo que ha sido la gestión de esta crisis tan enorme con la anterior, creo que es una evidencia que en esta crisis el centro han sido las personas, los ciudadanos y las ciudadanas y sus problemas. Óscar Matute, H. Bildu. Sí, yo creo que hemos vivido décadas en las que el mantra de que la economía tenía que estar por encima de la política se ha venido imponiendo, y eso ha determinado las políticas que luego se hacían para la gente. Nosotros desde Euskal Herria Bildu creemos que es justo al revés, que es que la política tiene que determinar y mandar sobre la economía para que ésta esté al servicio de las necesidades de la gente. Y en esas necesidades de la gente, yo creo que la primera cuestión que cabe plantearse es si todo lo que queremos hacer podemos hacerlo en base a los recursos de los que disponemos. Y nosotros decimos que dinero hay. Que el problema es un problema de acumulación, es un problema de desigualdad. En el Estado español, da igual qué año cojas, desde el año 1995 hasta el actual o hasta el anterior, el 2022, que es hasta donde hay registros, y según el informe Foesa de Cáritas, nos vienen diciendo que nunca baja la desigualdad del 18%. Hablar de fríos porcentajes quedará raro, pero si digo que estoy diciendo que en el Estado español siempre hay al menos 7 millones de personas que tienen que vivir en la pobreza y en la exclusión o en el riesgo de la exclusión para que el sistema funcione, estoy definiendo un sistema profundamente injusto o estructuralmente injusto. Por lo tanto, yo creo que si uno entiende que la política tiene que determinar el rumbo de la economía, entenderá que la política sirve, y la economía ha de servir para mejorar las vidas de la gente. Mejorar las vidas de la gente es dotarlas de protección social, es decir, de un poder público que les cuide, que les permita desarrollar proyectos vitales en dignidad. Para eso hace falta una fiscalidad mucho más ambiciosa. Es decir, no se puede hablar de una fiscalidad ambiciosa si le pones límite temporal. Nosotros creemos que los impuestos ahora temporales a la banca, a las eléctricas y a las grandes fortunas tienen que ser estructurales. Es decir, porque si hablo de la desigualdad tanto en tiempos de bonanza como en tiempos de crisis, y determino, y no lo digo yo, lo dice el informe este del que he aludido, que siempre existe, es necesario que acabemos una vez por todas. El otro elemento tiene que ver también con la transformación de la industria. Tenemos un reto por delante de nosotros y nosotras, que es el del cambio climático, que nos obliga a transformar nuestra industria, a hacerla eficiente, eficaz, y eso que se llama la industria 5.0, ¿no? Es decir, la que aporta valor añadido. Pues yo creo que hay mucho por hacer, que no digo que no se esté haciendo nada, y es verdad que luego los ritmos son desiguales, en unos sitios se está haciendo más, en otros sitios se está haciendo menos, pero hay que hacer. Y con el tema de las pensiones me parece muy bien lo que se ha hecho y creo que hay que ponerlo en valor, y es verdad que frente a políticas de otros gobiernos en el tiempo anterior, pues se han hecho cosas, pero no es menos cierto que nuestros pensionistas siguen saliendo a la calle todos los lunes, para hasta septiembre, y hablo de los pensionistas vascos, para reclamar 1.080 euros de pensión mínima, y eso no se ha conseguido todavía, y eso es de justicia conseguirlo. Con el tema del concierto y cupo, y termino con esa reflexión, yo creo que es importante no solo defenderlo, sino también exigir una negociación que actualice, porque yo estoy un poco harto, yo imagino que todos los que defendemos el concierto y cupo lo podemos estar, de que sería que los vascos vivimos con el dinero de los ciudadanos del Estado y que nos pagan las pensiones y que aportamos menos de lo que deberíamos. No es cierto. Ahora mismo, por la pérdida de peso poblacional y del peso del PIB, estamos pagando más de lo que deberíamos en función de la regla de gasto que en su día se determinó, y yo creo que renegociar eso sería hacer justicia. Lorena Vicioso, de Sumar. Gracias. Mira, hace poco, nos dieron datos, tanto el de Euskobarómetro como el de Euskobarómetro. En él decía que la percepción que tenían los vascos de sus vidas, ¿no? La gran preocupación eran las medidas económicas, los elevados precios, etcétera. Mira, sí que es verdad que nosotros hemos dicho en muchísimas ocasiones que había formas diferentes de salir de esta crisis. Hasta ahora, hasta este último gobierno, habíamos vivido alternancias de dos partidos políticos, ¿no? El Partido Popular y el Partido Socialista, en el que en muchas ocasiones no han hecho las mismas medidas, pero similares. Es decir, en el sentido de que no han pensado a la hora de salir de la crisis en las personas. Nosotros entendemos que la economía, en aquellos momentos, la gente no lo percibía como algo bueno. También somos conscientes que a pesar de las medidas que hemos hecho, pues eso, medidas como el mecanismo de los ERTE para que la gente no pudiera perder sus puestos de trabajo en un momento dado en que la crisis del coronavirus nos afectaba, o el aumento del salario mínimo, en el que se ha beneficiado sobre todo mucha gente que cobraba salarios mínimos, pero también la revalorización de las pensiones más mínimas. Estamos hablando de una subida de más de 300 euros para las personas que cobraban menos. Ahora bien, nosotros pensamos dos cosas, que evidentemente todas las medidas que hemos llevado a cabo no son suficientes, porque somos conscientes de que todavía la gente le falta, él tiene dificultades para llegar al final del mes. Es por eso que realmente necesitamos continuar en el gobierno, necesitamos volver a reeditar un gobierno para precisamente seguir profundizando y mejorar la vida de las personas. Dos vías, nosotros entendemos la economía hacia dos vías, evidentemente hacia un modelo de producción que se ha de cambiar,
Es decir, tenemos que ir hacia un modelo de producción que realmente no solo respete el medio ambiente, sino que también nos afecte a nuestra salud y que la beneficie. Pero también es verdad que tenemos que mirar la economía de las familias y la economía de las personas. Lo hemos demostrado en este gobierno. Sumar y mi espacio en este gobierno ha incidido en eso, a pesar de que hemos tenido en muchas ocasiones muchas resistencias. Y por lo tanto, continuaremos haciendo esto si en el próximo gobierno nosotros estamos ahí y seguiremos haciéndolo. Yo creo que hay gente que vive en un mundo paralelo, porque decir que la economía está bien cuando la cesta de la compra, voy a hablar de Vizcaya, se ha incrementado más de un 10%. Cuando hoy mismo tenemos datos de recaudación de las administraciones públicas, también de las haciendas vascas, diciendo que se han recaudado 400 millones de euros más de lo que estaba previsto. Y esto, desde luego, no está incidiendo en las familias. ¿Por qué? Porque hay una voracidad recaudatoria por parte de los gobiernos y, sin embargo, no están trasladando eso al esfuerzo que están haciendo las familias. La cesta de la compra ha subido un 10%. Las hipotecas de medio han subido 300 euros a cada una de las familias y todavía se nos dice que las cosas van bien. Yo no voy a admitir, entre otras cosas porque no es cierto, decir no sé qué crisis del PP y que hizo no sé qué con los bancos, sencillamente porque no es verdad. Porque tuvimos un presidente del gobierno que se llamaba Zapatero, que decía que teníamos el mejor sistema financiero del mundo, y 4 años después dejó un pufo de 62.000 millones en el sistema financiero. Y esos son datos reales. Un gobierno, el del PSOE, de Zapatero, que nos dijo que teníamos un déficit del 6% y era mentira. Dejó 30.000 millones en deuda de la en deuda del sistema, en las tarifas eléctricas. Es decir, todo eso ha pasado. Tuvo que venir hasta Europa a decir, oiga, dejen ustedes de faltar a la verdad. En cuanto a la economía, yo creo que es fundamental la estabilidad, se decía antes, creo que es fundamental la estabilidad y no creo que sea estabilidad el plantear un gobierno como el que están planteando Partido Nacionalista, Partido Socialista, Bildu y Sumar, un gobierno que en el mejor de los casos estaría conformado por más de 20 partidos, solo Sumar son 15. Es decir, yo creo que necesitamos estabilidad económica, política y social y que hace falta tomar las riendas de la economía. Y poner el énfasis no en la gente, como decís, hace falta poner el énfasis en las personas y ocuparse de las personas que van a la cesta de la compra y no les llega, y que van a la hipoteca y se tienen que quitar, nos tenemos que quitar de muchas cosas para poder pagar algo tan esencial como es la vivienda. Y efectivamente los fondos europeos no han llegado, pero no es que tengan que llegar a las comunidades autónomas, tienen que llegar a la economía real, tienen que llegar a las empresas y a los trabajadores y a los emprendedores, y claro que no han llegado, porque tienen ahí un teje-maneje burocrático que hace que esos recursos que podríamos tener de Europa no estén llegando a la economía real. Y por hablar un poco de las pensiones, este año se han incrementado las pensiones conforme al IPC, efectivamente, un 8,5%. El IPC está previsto en un 4,1%. Pero es que el año pasado el IPC fue el 8,4% y la subida de las pensiones fue del 2,5%. En lo que lleva el señor Sánchez siendo presidente de gobierno, el poder adquisitivo de las pensiones ha bajado en más de 2 puntos. Y eso es una realidad. Y tengo aquí la tabla hecha mirándome el IPC y la subida de las pensiones a lo largo de todos estos años. No es verdad, por mucho que lo repitáis 1000 veces, que el Partido Popular haya votado en contra de la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Está acordado en la cláusula segunda del Pacto de Toledo. No es verdad, por mucho que lo repitáis. Es verdad que vivimos unos momentos muy complicados hace unos años en plena crisis, e incluso cuando el IPC estaba en negativo en los años 14, 15 y 16, acordamos que las pensiones subieran un 0,25, y eso se acordó con un gobierno del Partido Popular. Y lo que sí que es cierto es que la única vez que en nuestro país se han congelado las pensiones, es decir, subir un 0% cuando el IPC estaba en positivo, fue Zapatero. Y eso es que lo sabemos todos. Entonces se puede repetir una mentira 1000 veces, pero por repetirla 1000 veces no hace que sea verdad. Yo tengo aquí los datos y los confronto con... Un momentito, terminada la ronda inicial, vamos con el turno de réplica. Me pedía primero paso el señor Esteban, me piden también el señor Oleaga y bueno, vamos a hacer rondas seguidas. Bueno, como se está hablando de las pensiones y en otro debate, en otra emisora de radio en Guipúzcoa, se puso en cuestión un asunto, yo quiero dejarlo claro y además pedir una rectificación a algunos partidos. En el año 2017-2018, Rajoy
quería llevar adelante una reforma de las pensiones. Y en ese momento, quien se lo paró, y estuve yo allí, en primera persona, en Moncloa, y se le dijo, no puede ser que no sea con el IPC, hay que subir al IPC todas las pensiones, fue el Partido Nacionalista Vasco en solitario. Segundo, se subieron las pensiones de viudedad al 60% de la base reguladora. Y tercero, se paró el factor de sostenibilidad. Y eso fue hecho por el Partido Nacionalista Vasco. Se puede ir a la hemeroteca, tengo miles de ejemplos, me da igual, elijan el periódico que quieran. Está muy clarito. Y para 2018 y 2019 se subió con el IPC porque el Partido Nacionalista Vasco lo puso ahí. Y después hemos seguido apoyando también en el mismo sentido. Nosotros siempre vamos a votar a favor de que se actualicen, desde luego, con el IPC, ¿no? Pues me parece... En el año 22 no se ha hecho, en el año 21 no se ha hecho. Es que no se ha hecho. En el año 21 el IPC fue el 3,1 y la revalorización de las pensiones fue el 0,9. O sea, vamos a ver, yo tengo aquí el dato. Nosotros fuimos los que paramos la reforma de Rajoy, se subió el IPC y después todos los movimientos de los gobiernos que ha habido para subir al IPC han sido apoyados por nosotros. A mí me parece bien lo de la política por encima de la economía. Es que fue así, vete a los periódicos. Y me gustaría que Sumar y el PSOE lo reconocieran. Pero si solo he dicho una cosita, no puedo decir más. Bueno, venga, adelante, luego sigo. Venga. A mí sí que me gustaría que Esther, es que me ha parecido alucinante, que nos diga qué diferencia hay entre las personas y la gente. Yo supongo que las personas pues mira, son también porque gente, cuando ¿no? habláis de gente, habláis de un colectivo, cuando hay que ir a persona igual es a como de persona. gentes de bien que decía, No, es que hay que ir Feijóo, que habla persona de a gentes de persona, bien y porque tal. las familias más vulnerables son las que más... ¿Familias no son gente? Sí, son ¿Familias son personas, personas? son personas Entonces, que están sufriendo ¿pero una qué crisis diferencia? en la que nos habéis metido. ¿Qué diferencia entre personas y que y gente? estáis, pues ya te lo estoy diciendo, las personas somos todos y cada uno de nosotros, que somos sí, sujetos de derecho, y que la- queremos Sí, pero tener libertad para unos poder son emprender, gente, para poder pero tener para poder expresarnos. Si hablan Si no eres un momento, capaz si de hablan los 5 entender candidatos eso, a la pues vez, tenemos un problema. un momento, por favor, Bueno, señor bueno. Oleaga, es verdad que el señor Esteban está guardando silencio. Más Y el señor callado, Matute no. también. Me piden la voz y yo le voy el dando tema de las paso. pensiones, yo creo que quedó claro con la entrevista que se le hizo ayer a Feijóo, que quedó como un mentiroso, vamos, que tuvo que rectificarlo. No te lo voy a admitir. Y no fue capaz. No te lo voy a admitir. Ya, pero Porque el problema le es que estás faltando a la verdad. el problema es que yo- me tienes que dejar Oye, a mí ¿quieres que intervenir. te dé los datos para Me que los tienes que veas? dejar intervenir, porque si cortas constantemente, Pero es que estás con eso faltando lo que a la verdad. provocas es la imposibilidad de que los ciudadanos, es decir, la gente o las personas, según cómo lo mires, nos escuchen. Entonces, ¿quieres que nos escuche la gente o quieres escucharte solo a ti mismo? Quiero que digas la verdad. Vale, pues entonces si quieres que diga la verdad, lo que tienes que hacer en primer lugar es escucharme. Y después de que yo haya terminado de hablar, si quieres intervenir, porque estás muy acostumbrada a cortar a los demás, como hace Feijóo constantemente. Vamos a ver, Feijóo ayer dijo textualmente que el Partido Popular había incrementado las pensiones con el ahorro del IPC siempre. Y cuando la periodista le preguntó, oiga, en el 12, 13 y 17 usted no lo hizo, siguió diciendo que estaba mintiendo la periodista. Y posteriormente, cuando salió sus asesores, le dijeron, oye, que el que has mentido eres tú, que lleva mintiendo desde el debate cara a cara. Ya se le dijo en el debate cara a cara, y ya se le dijo también a Cuca Gamarra por parte de Patxi López, eso que decís no es verdad. Y lo que tenéis que acostumbraros es a decir las cosas con veracidad. Porque si mientes a los ciudadanos, si un político miente, que es lo que le pasa a Feijóo, está perdiendo toda la credibilidad. Y yo creo que no puede llegar a presidente del gobierno alguien que miente y miente tan descaradamente. Las pensiones se han subido con arreglo al IPC este año el 8,5%. Vosotros lo que dabais era el 0,25%. Costaba más la carta que lo que se le subía al pensionista. Y eso no puede ser. Y habéis votado en contra de la ley que establecía con toda claridad la subida con arreglo al 8,5%. Eso votasteis en contra en el Congreso. Pero si eso estaba acordado en el Pacto de Toledo, es que no ahora faltes a la intentes verdad. decir que eso no es cierto, es Claro que no. otra mentira. Una mentira. Yo entiendo que tengáis que mentir para poder intentar ganar estas elecciones. Pero no se puede mentir a los pensionistas y a los ciudadanos. Y otra cosa más. Mira, la gente también son, por ejemplo, todas esas personas jóvenes que cogen el transporte público gratuitamente. Eso también es gente, o también son personas, depende de cómo lo mires. Y esas personas reciben eso porque lo que se ha hecho con este gobierno es esos grandes beneficios que algunos obtienen, redistribuirlo. A diferencia de lo que hicisteis vosotros, que es pagar a los bancos. Y todavía no habéis sido capaces de decirnos por qué. Nos dijisteis en su día que se iba a recuperar todo el dinero de los bancos y no se ha hecho. Oye, Y por último, ¿te acuerdas que y por estamos último, a punto de señora termino. Martínez? Y por último termino. ¿Quién está en el Banco Central Europeo subiendo
subiendo las hipotecas, como dices. No sé si te suena, un tal de Guindos, que era ministro de Economía. Señor Olvega, le tengo que pedir que vaya terminando su Sí, intervención. creo que con toda claridad ha quedado claro. Creo que con toda claridad ha quedado claro el asunto de las pensiones y sobre todo el asunto de gente y personas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que Feijóo y Partido Popular y pensiones no casan muy bien, lo sabe todos los ciudadanos, sobre todo cuando vieron la entrevista de ayer, ¿no? Que tanto el COVID la ha tenido. Yo no voy a perder mucho más tiempo ahí. Sí voy a decir una cosa. Si la revalorización de las pensiones estaba incluido en el Pacto de Toledo y estabais de acuerdo, tendríais que explicar a los ciudadanos por qué luego en la votación que tenía que ratificarlo votasteis en contra. Claro, quizás hicisteis, discúlpame, luego tienes tu turno. Luego tienes tu turno. Quiero decir que igual hicisteis un casero colectivo, es decir, una equivocación masiva. Pero en cualquier caso, yo creo que hay una cuestión en la que yo podría estar de acuerdo, que lo importante son las personas y que la carestía de la vida es muy alta. Si lo importante son las personas y la carestía de la vida es muy alta, ¿por qué habéis votado sistemáticamente en contra de todas las medidas que procuraban tomar iniciativas que paliaran esa situación para la gente? Porque lo único que habéis hecho ha sido pedir las bajadas del IVA, sistemáticamente. Vuestra única solución para toda la carestía de la vida, es decir, para el precio de los alimentos básicos, para todo es bajadas del IVA. Obviando voluntariamente que con esa recaudación es con la que luego se paga todo el sistema de protección social y que igual lo que hay que hacer es ir hacia quienes acumulan beneficios bastante decentes, porque se puede gobernar para las personas, seguramente todos lo hacemos. Ahora bien, ¿para todas las personas o para unos pocos? Para toda la gente, no, cuando te toque, como yo estaba aquí calladito. Vamos en orden, que hay tiempo para todos. El ejercicio de contención. No, sí, pero como sois cuatro y pero, yo os tengo que contestar a todos, pues me gustaría... Yo creo que voy a terminar ya. Termina Óscar, escuchamos a Esther Martínez, a Lorena Vicioso y luego Martínez y todo Esteban. Estos días veo por Baracaldo una pintada que creo que es bastante gráfica y que la gente entiende perfectamente lo que quiere decir y no hace falta que nos enrollemos mucho. Ante la situación que está viviendo la gente, o bajan los precios o suben los salarios. Y por ahí es por donde podríamos percutir. Otra cosa es que luego estemos de acuerdo o que coincidamos en el voto. Pero siempre que hablamos de economía se nos olvida una cosa que me parece igual de importante y es la sostenibilidad de la vida. Es la economía, es decir, frente a la economía productiva, la economía reproductiva. De esa no se habla. Yo creo que esa es la línea de desarrollo que tendría que hacer cualquier sistema o cualquier modelo de sociedad que se quiere más justo, porque no podría sostenerse en ninguna dimensión de la vida si no es con el trabajo que han venido haciendo sistemáticamente las mujeres para sostener los cuidados, para sostener la reproducción de la vida, para que pudiera haber gente que pudiera trabajar y pudiera producir. Escuchamos a Lorena Vicioso y luego a Esther Martínez. Sí, bueno, a mí la verdad es que en esta campaña electoral me sorprende porque es que el Partido Popular ha sacado las banderas y la pancarta y resulta que ahora son los que están en las manifestaciones. Disculpadme, ¿vale? O sea, lo siento, no es así. No voy a volver a repetir las mentiras que Feijóo ha dicho y repite. Y sí que es verdad que es lo que usted dice, que una mentira repetida muchas veces al final se la cree la gente. Y creo que las personas se merecen que en una campaña electoral expliquemos las propuestas y seamos los más verídicos posibles. Mirad, y lo pongo encima de la mesa. Hay diferentes formas de salir de las crisis. Y ustedes han hecho un modelo. ¿Cuál ha sido? Rescatar a los bancos mientras dejaban a las familias y a la gente sin recursos. Sí, ustedes lo han hecho. ¿Qué han hecho? Vamos a seguir. ¿Qué han hecho? O sea, la revalorización de pensiones no es real. ¿Qué han hecho? Votar en contra de una ley de vivienda que ahora supuestamente ustedes dicen que es que los alquileres están subidos. Oigan, hubieran votado esa ley. Hubieran votado esa ley que regula y limita el alquiler. Vótenla. Lo que no voy a permitir, y lo digo en serio, lo que no voy a permitir es que hay mucha gente aquí que hemos luchado, porque en estas dos crisis que hemos vivido en 4 años, la gente pudiera tener una vida digna. Nosotros, el gobierno, ¿vale? Y lo que no voy a permitir es que falten a la verdad con eso. Yo lo que sé es que las familias españolas y también las vizcaínas estamos hoy en una peor situación de la que estábamos hace 4 años y esa es la gestión cuando rescataban de su bancos gobierno. también. No me interrumpa, por favor, que llevo escuchando a 4 sin hablar y todos refiriéndose al Partido Popular. Nosotros tenemos propuestas clarísimas. ¿Pasa todo por bajar el IVA? Pues sí, porque cuando va uno a la cesta de la compra y ese IVA lo está recaudando la administración, que tiene dinero más que de sobra y se está detrayendo de las economías familiares, es necesario bajar el IVA. Es más, tenemos un compromiso en los 100 primeros días de gobierno, bajar el IVA de la carne, del pescado y de las conservas, algo que no se ha dejado. Estuvimos reclamando durante meses bajar el IVA a la factura de la luz, a la factura del gas. Y se hizo tarde y mal. Tenemos un compromiso para bajar el IRPF a todas las rentas menores de 40.000 euros. Ya me contarán cómo vamos a explicar. Nosotros en Vizcaya, en Juntas Generales, estuvimos durante mucho tiempo solicitando deflactar la tarifa del IVA. Al final se hizo
nos costó como 8 meses, con el apoyo también del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista, que no ha querido hacerlo en el resto de España. Si no se deflacta la tarifa del IVA, significa que las familias tienen que poner más a las arcas públicas y que ese dinero no se está recuperando. Y ese sistema de protección social que todos queremos... ¿Cómo puedes decir que ha habido un exceso de recaudación necesario si se deflactó? A diferencia del Estado, aquí se deflactó. Oye, porque por el IVA, que sinceramente, oye, es vamos, que es una contradicción. vamos a ver, tenemos 400 millones, sí, tenemos 400 millones más de euros de recaudación en las haciendas vascas. A día de hoy está publicado el dato. ¿De dónde sale eso? ¿Sale de que la economía vaya muy bien? No. ¿Sale de que estemos creciendo muchísimo? No. ¿Sale de que tengamos más actividad económica? No. Sale del bolsillo de las familias, sale de que a día de hoy tienen que pagar mucho más IVA por los productos que están consumiendo, que han tenido que pagar mucho más de IVA en sus facturas de la luz y del gas. Y una cosa os voy a decir, es que la economía... si me dejáis termino enseguida. Termina todo. Lo que vamos a hacer, Claro, cuando acabe la señora Martínez, voy a dar un último turno de nada, 30 segundos a los intervinientes que lo deseen. Es que Antes de me llama la atención que no se asuma que las administraciones no recaudan del aire, ni de los grandes ricos, como dicen. No es verdad, se está recaudando de las clases medias, que somos las que sostenemos siempre el estado del bienestar. Y las familias, las clases medias y las familias, cada una de las personas trabajadoras y de funcionarios y de pensionistas y de profesores son los que están sosteniendo todo este sistema, y a quienes se les ha subido han tenido que pagar muchísimos más impuestos. Por eso nosotros desde el Partido Popular lo que creemos es que para impulsar la actividad económica, desde luego lo que hay que hacer es devolver ese esfuerzo suplementario que han tenido que hacer la familia por el encarecimiento de los precios y del IPC, para poderles devolver ese esfuerzo y por lo menos que podamos recuperar actividad económica, podamos apoyar a los emprendedores, los autónomos. Lo han pasado fatal a lo largo de estos últimos años. Que se hable de los ERTES, todos estamos de acuerdo con los ERTES, estaba en la reforma laboral que aprobó el Partido Popular. De ahí viene el mecanismo de los ERTES, que ninguno de vosotros votó a favor. Los ERTES fue un sistema que estableció la reforma laboral de Fátima Báñez del gobierno de Mariano Rajoy, y que estabais en contra, y ahora nos decís que, y efectivamente era una buena herramienta que nos ha conseguido a salir de una situación muy complicada. Una última ronda de 30 segundos para los candidatos que lo deseen, porque tenemos que avanzar al siguiente bloque, que si no, no nos queda espacio. ¿Quién desea intervenir? Bueno, la economía macro va bien. Es verdad que no llega a las familias, y ahí hay que hacer. Y las haciendas vascas deflactaron. ¿Para qué? Para que fuera ajustado la carga fiscal a la economía real que llegaba a las familias. En el Estado no se hizo. Estoy escuchando aquí muchos discursos a nivel Estado, pero yo creo que aquí la redistribución sí se logra de manera mejor, y desde luego tuvimos una RGI y nos costó mucho poder traer también el IMV y encajarlo, y que esa transferencia se hiciera. Bueno, pero ahí estuvimos y se consiguió. Y luego, todos estos nuevos impuestos me parece bien, pero lo que no puede ser es que sigan siendo unos gravámenes. O se convierten en impuestos, y eso quiere decir que entran dentro del concierto económico, o si no se puede seguir, porque si no, los vascos nos vamos a quedar con que nuestro dinero va a ir a Madrid y no se va a quedar aquí. Sí, a mí el cómo se haga no me parece tan importante como el que se haga. Lo que parece que hay que pero no le disteis es que las diputaciones forales, tampoco quiero enredarme en esto, porque las diputaciones forales están poniendo 1000 pegas para no aplicar estos impuestos, y estoy hablando de los impuestos a la banca y a las grandes eléctricas, porque está muy bien hablar de lo que pagan las personas. Pero si está cerrado. Está muy bien hablar de lo que pagan las personas, pero sería mucho mejor que cuando se votan impuestos a quien de verdad ha ganado dinero, a quien ha acumulado beneficios récords, como son la banca y las eléctricas, no os pusierais en contra, porque eso ayudaría a tener más dinero para poder redistribuir. Y termino con una cuestión. O sea, yo creo que en debates de estos lo último que lo dices al PP. Sí, al Partido Popular, eso es ahora. Pero es que aquí la gente no te ve, por eso. Bueno, claro, pero no que termine, señor Matute, y luego a la industria del plástico, a la industria del plástico que está hablando mucho, pero déjame terminar, que uno lleva ya bastante campaña y puedes oír de casi todo, pero ya lo último que esperaba oír es poner a Fátima Báñez, que era la de pedir a la Virgen del Rocío que arreglara los problemitas del paro, como paradigma de la creación del empleo. Una de las mejores ministras de Economía. Entre estar cara al sol y rezando nos vamos a pasar el día estupendo. Me parece una falta de respeto absolutamente innecesaria. Señora Martínez, es un turno de palabra, tenemos que escuchar al señor Oleaga. Yo cuando le he escuchado al PP, aquí a Esther Martínez, decir que van a bajar el IVA, me ha recordado aquella campaña que hizo Rajoy y que hizo Esperanza Aguirre con un autobús, incluso, vamos a bajar el IVA.
¿qué hicieron? Cuando llegaron al gobierno, subieron el IVA, subieron hasta el impuesto al tabaco, o sea, subieron todo. ¿Y nos puedes decir impuestos. por qué? Señora Martínez, ¿O para qué? enseguida tiene su Pero, turno. vamos a ver, Esther, si no hace falta que interrumpas, si tienes tu turno. No sé por qué tienes que interrumpir a los demás. Es que... Les recuerdo además a los candidatos Claro. la necesidad de ir ajustando el tiempo en la Claro, medida de lo claro, posible, claro. pero todavía tenemos 2 bloques de los que queremos quiero debatir y son las ajustarme, 9:34. Yo te prometo que si no me interrumpe Esther, como hace constantemente, soy capaz de terminar en el tiempo que me has dado. Mira, lo que hemos hecho ha sido algo tan sencillo como, a diferencia de lo que hicisteis vosotros de dar todo el dinero a los bancos, redistribuir. Se ha subido el salario mínimo cerca del 60%. Se han mejorado los salarios. Se ha conseguido una reforma laboral que ha permitido más contratos estables, más mujeres trabajando, más jóvenes con contratos dignos. A todo eso habéis votado en contra. A la reforma laboral también ha votado en contra el PNV y Bildu, ¿no? Pero a todas estas medidas en global habéis votado en contra. Y los fondos europeos, que es una herramienta esencial, habéis ido a Europa, incluso fue ahí Casado personalmente, también Feijóo, habéis ido a intentar que no lleguen esos fondos europeos a nuestro país y que no se redistribuyan. Esto es una deslealtad no ya solamente con el Estado, sino con las personas y con la gente, ya que te parece que son dos cosas distintas, ¿no? Es decir, al final, una política económica exige una cierta lealtad por parte de todo el mundo. Y el Partido Popular ha sido el más desleal, porque Feijóo es probablemente la derecha más extrema que ha tenido jamás el Partido Popular en todos sus años de historia. Lorena Vicioso y luego Esther Martínez, por favor, brevedad. Mira, señora Martínez, los ERTEs existen desde 1980. Se modificaron precisamente en esta pasada legislatura para que los empleadores no tuvieran que pagar la cotización mientras la relación laboral estaba suspendida. Con lo cual, sí existían los ERTEs, pero estos ERTEs fueron modificados para que las empresas, precisamente, no tuvieran que hacer frente a gastos porque su empresa estaba cerrada. Estaría bien que por parte del Partido Socialista también se reconocieran los logros que mi espacio, el espacio de Sumar y sobre todo la ministra Yolanda Díaz ha llevado a cabo, porque la subida de los salarios nos ha costado sudor y lágrimas, y lo repetiré, y nos encantará volver a estar en un gobierno con ustedes, pero se ha de reconocer el trabajo que hemos hecho. Y señora Martínez, o sea, le vuelvo a repetir, mientras ustedes estaban rescatando bancos, lo que nosotros hemos hecho en esta legislatura, en estos 4 años, donde hemos vivido 2 crisis, ha sido pensar en la gente. Subir los salarios, establecer un mecanismo para que ni las empresas tuvieran que cerrar su empresa, ni que los trabajadores se quedaran sin su puesto de trabajo. Esas son las medidas que un gobierno de izquierda han hecho. Y la mayoría que le apoyaba, que no teníais mayoría. Escuchamos a la señora Martínez Sí. y abrimos el segundo bloque, política territorial y autogobierno. Sí. Lo que se encontró Mariano Rajoy, 16.000 millones de pufo en sanidad, 62.000 en el sistema financiero, 20.000 en infraestructuras, 24.000 millones de euros de la deuda tarifaria eléctrica. Se había comprometido el gobierno de Zapatero a terminar el año 2011 con un déficit de un 6%, nos encontramos un 8,5% y miles y miles de facturas en los cajones sin pagar. Esa fue la situación en la que nos encontramos. Tuvimos que hacer muchísimos esfuerzos para que no nos rescatara Europa, para que no vinieran, ahora ya casi nos hemos olvidado, de los hombros de negro. Esa es la gestión que el Partido Socialista dejó a Mariano Rajoy en el año 2011. Tuvimos que hacer muchos esfuerzos, el conjunto de los españoles, para poder salir de eso, de esa situación económica en la que nos acordaremos que nos llamaban los PIGS. ¿Os acordáis, no? Las peores economías de la Unión Europea. Y de ahí conseguimos salir y dejar un déficit en el 2,5% a final del año 2018. ¿A qué hemos ido a Europa? A enterarnos de muchas cosas, como de que queréis poner peajes en las autovías en el año 2024, cosa que habéis negado, y que está recogido que para poder tener esos fondos europeos, para que se puedan liberar 9.000 millones de euros, en junio del año que viene ibais a poner peajes en todas las autopistas europeas. Para eso hemos ido a Bruselas, para enterarnos de esos papeles ocultos que estabais metiendo para engañar al conjunto de los españoles. Abrimos el segundo bloque, política territorial y autogobierno. Vamos con una ronda inicial de intervenciones y luego abrimos el debate. Señora Esther. Bueno, pues yo creo que hay que ir a Madrid a proteger el autogobierno, porque ataques van a venir en estos próximos 4 años, y me da igual de la derecha o de la izquierda, lo hemos visto también durante esta legislatura, y ese trabajo
lo hemos estado haciendo nosotros, básicamente. Y creo que hay que ir a defender de nuevo, se den las circunstancias que se den, una solución en el ámbito de la, bueno, pues de la problemática nacional, tanto en Cataluña como en Euskadi, que es evidente, ¿no? Hemos dado, por ejemplo, nosotros cauce al tema en algunos deportes, las selecciones vascas, etcétera, etcétera, pero creo que aquí hay que afrontar de una vez por todas el hecho nacional vasco y catalán. Y para nosotros, el punto que podría ser de encuentro, donde podríamos ir discutiendo, ir construyendo cosas, creo que es, primero, reconocimiento nacional, segundo, una relación de bilateralidad, y además en nuestro caso creo que podría estar reforzada por el hecho de la disposición adicional primera, por el hecho foral, y tercero, hace falta un árbitro neutral, porque el Tribunal Constitucional no lo es. La política territorial es una política de Estado, tiene por lo tanto que concebirse de esa manera. ¿Cómo lo ha concebido el gobierno y qué es lo que ha hecho el Partido Socialista en estos 4 años? Y voy a decir aquí también, un gobierno consumado. Yo no tengo ningún problema en decir que queremos reeditar, si lo ha dicho Pedro Sánchez, un gobierno consumado, ¿no? Con Yolanda Díaz. ¿Qué es lo que hemos hecho? Bueno, en primer lugar, hemos mantenido más de 30 conferencias de presidentes. Todos los presidentes de todas las comunidades autónomas han podido ir y se han tomado decisiones, en algunos casos incluso por unanimidad. Hemos resuelto el problema nunca se resuelven los problemas, ¿no? Pero la tensión tan enorme que había en Cataluña, donde unos catalanes consideraban que los otros no lo eran, esto ha desaparecido, como pasó en su día con el plan Ibarretxe, que también conseguimos entre todos y mediante el diálogo acabar con aquella locura. No os engañéis. El Partido Socialista de Euskadi ha defendido siempre el autogobierno. Tal es así que votamos que sí al Estatuto de Autonomía, que jamás hemos tenido ninguna duda. Somos el partido, por cierto, que tiene más historia en nuestro país, 137 años aquí en Euskadi, el martes de la semana pasada cumplimos, y hemos defendido siempre una sociedad vasca donde el diálogo y el entendimiento sea la base de la convivencia. Y esto lo hemos aplicado en todos los lugares. Y creo que es evidente que las medidas, algunas medidas muy arriesgadas que ha tomado el presidente del gobierno, han servido para que hoy en día en Cataluña se hable de economía, se hable de cultura, se hable de ciencia, se hable de eso, e incluso busquemos fórmulas novedosas de entendimiento. Cuando se habla de bilateralidad, pues es evidente, tiene que haber bilateralidad, claro que sí, pero también tiene que haber espacios comunes. O sea, tiene que haber las dos cosas, espacios comunes entre diferentes comunidades autónomas, porque hay problemas que afectan a varios, y temas bilaterales, como hemos hecho con la mesa de diálogo en Cataluña, o como se hace habitualmente en Euskadi. Esto, que es las transferencias. Y el Estatuto de Autonomía ha tenido un impulso sustancial durante estos 4 años, y creo sinceramente, me siento muy orgulloso de un gobierno que ha sido capaz de poner por delante la convivencia frente a gobiernos anteriores del Partido Popular, que lo que ponían por delante era el enfrentamiento, el considerar a los demás malos, buenos malos españoles. Eso ha desaparecido, y creo sinceramente que ha sido un éxito la política de entendimiento y de diálogo que ha puesto en marcha el gobierno de Pedro Sánchez. Óscar Matute, Sí, vamos a ver, yo creo que los discursos se tienen que sostener sobre la realidad. Hemos vivido 4 años marcados por una pandemia, hemos vivido 4 años marcados por las consecuencias del volcán de La Palma y después por la invasión rusa a Ucrania y los efectos económicos que tenía. Y eso ha hecho que la prioridad estaría ahí y que por tanto en el terreno nacional no se haya hecho prácticamente nada. Y lo digo así, abiertamente. Y es más, algunos de los indicadores que nos llegan son preocupantes, porque si se dice que las transferencias han avanzado a esa velocidad de crucero, pues uno hace cálculo de todas las que quedan y ve que muchos de los que nos están oyendo no van a pillar el Estatuto de Gernika completado en la vida, porque esa es la realidad. Otra realidad es también que lo que vemos, y lo decía Aitor, y en eso estoy de acuerdo, que lo que nos llega de ciertos tribunales que se designan desde la mano y desde la vía política no es para estar muy tranquilo, por ejemplo, con lo que tiene que ver con las agresiones al euskera y lo que tiene que ver con la utilización del euskera en las entidades públicas. Y ahí están las propias entidades para señalar esa sentencia como nociva para el euskera. El tema de la plurinacionalidad hay una asignatura pendiente en el Estado español, y es que hay que decirlo así, y es que aunque la Constitución les permitiría hacer cosas porque se lo permite, porque la Constitución habla del carácter de la existencia de nacionalidades y del carácter plurinacional, luego no hay voluntad, y podéis cerrar los ojos todo lo que queráis, pero si tenéis un obstáculo delante, el obstáculo va a seguir ahí por mucho que tú cierres los ojos y quieras no verlo. Y no os engañéis tampoco. Al final la sociedad vasca tendrá encima de la mesa siempre el derecho a decidir, que eso no se va a arreglar porque digáis que no existe. Y a mí me da igual, o sea, podría hablar al gobierno de coalición o al gobierno del PSOE o al gobierno del PSOE más Unidas Podemos y ahora Sumar, porque no ha habido una voluntad de avanzar, por ejemplo, lo que tiene que ver con el derecho a decidir. De hecho, ahora se dice que la consulta no toca, en el caso catalán, en el nuestro ni siquiera, y es verdad
Y quizás lo principal, y termino ya, es que en el Parlamento de Gasteiz y en el Parlamento de Iruña seamos capaces de avanzar en las ponencias de autogobierno que sean respectivas para lanzar una propuesta con la que poder negociar con el Estado. Y desde luego nuestra propuesta va a estar muy clara, que va a ir en la línea de la soberanía nacional plena y de la construcción de la República Vasca. Para sumar, evidentemente, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, apostamos precisamente por un Estado, porque es plurinacional, porque es diverso y es plural. Y todos, en eso, bueno, prácticamente todos estaremos de acuerdo. Pero para nosotras hay una cosa que quizás nos diferencia del resto, y es que para nosotras los derechos nacionales y los derechos sociales tienen que ir de la mano. ¿Y qué quiere decir eso? Que para nosotras evidentemente defenderemos, apoyaremos el concierto económico, por ejemplo, o defenderemos y apoyaremos más transferencias. Evidentemente, no estamos todas de acuerdo, excepto algunos, ¿vale? Una iniciativa a la Limón con Bildu para limitar la posibilidad de regular el concierto económico. La competencia del marco de las relaciones laborales, no estáis de acuerdo. Lo ha dicho Vamos la a ministra, dejar la candidata. primero que termine la ronda inicial, luego abrimos el debate. Sí. Para nosotros, o sea, los derechos nacionales y los derechos sociales van a ir de la mano. Entendemos que las transferencias son herramientas para desarrollar precisamente una sociedad más igualitaria, una sociedad que tenga una igualdad de oportunidades entre todos los vascos y las vascas. Entonces, nosotros hablaremos de los derechos nacionales, pero también tendremos que hablar y pondremos encima de la mesa qué modelo de sociedad para Euskadi queremos. Y un modelo de sociedad que nosotros queremos para Euskadi es un modelo de sociedad que garantice una educación pública a todos los vascos y las vascas, que garantice una sanidad de calidad a todos los vascos y todas las vascas, que garantice que una persona joven hoy se pueda emancipar con menos de 30 años. Tenemos una tasa de emancipación juvenil más elevada incluso que la de la media europea. Nosotros estaremos ahí trabajando. Irá de la mano, defendiendo el autogobierno, pero también defendiendo un modelo social para Euskadi. Esther Martínez, PP. A ver, yo creo que la defensa del autogobierno, pues por supuesto desde el Partido Popular defendemos nuestro autogobierno, faltaría más, no cabe más que recordar que la ley del concierto económico adquirió carácter indefinido con un gobierno con mayoría absoluta del presidente Aznar en el año 2002. Quiero decir que eso está fuera de toda duda. Cuando se habla de la ley del solo sí en sí, por parte de los socialistas se dice que ha tenido efectos indeseados. Ahora cuando se habla del tema de Cataluña para decir que se mintió a todos los españoles, que se eliminó el delito de sedición, que se han dado indultos, que se ha rebajado las penas por malversación, se nos dice que son medidas arriesgadas. No, son medidas en las que el gobierno de España mintió, Pedro Sánchez mintió al conjunto de los españoles porque no era eso a lo que se había comprometido. De hecho, bueno, hemos podido ver el otro día en Durango a Rufián y a Otegi, ¿no? Decir que lo que pase en España pasará por lo que digan ellos. Bueno, yo creo que desde Vizcaya y desde Euskadi tenemos muchas cosas que pedir al gobierno de España, pero hay que hacerlo desde la colaboración, desde el entre todos. Y yo creo que antes cuando se hablaba de la diferencia entre hablar de personas, mira, yo hablo de personas porque todas las personas debemos ser iguales y todas las personas yo exijo el derecho de libertad para todas y cada una de las personas, y porque algunos usan el uno de los nuestros para excluir a los otros y para evitar el entre todos. Y a mí eso no me gusta, porque creo que entre todos debemos decidir. Y porque creo que todos los que estamos en esta mesa, entiendo, vamos a defender Vizcaya donde haya que defenderla. Desde luego, a los vizcaínos yo no admito que nadie de esta mesa les vaya a defender más de lo que hemos hecho nosotros. Yo creo que en el Congreso de los Diputados se toman... Es que no he usado ni la mitad del tiempo de la que están he usado usando todos al mismo tiempo. Pues si me dejas, yo creo que hay temas... un segundo, por favor. Creo que hay temas que tenemos que trasladar y que debe poner en marcha el próximo gobierno de España, y creo que tenemos asuntos tremendamente importantes en Vizcaya también por resolver. Es verdad que hemos perdido muchas posiciones y mucho peso relativo en el conjunto de España, en nuestro tejido empresarial, en la inversión extranjera, por no decir el invierno demográfico que estamos viviendo, en el que desde 1975, si en España ha crecido un 32% la población, en Euskadi solamente 1,5%. Tenemos que pedir que el AVE llegue al País Vasco. Llevamos 30 años de retraso respecto de madrileños y sevillanos. Para todo eso queremos cambiar un gobierno. Porque se está excediendo en el tiempo con respecto al resto de candidatos y tenemos que abrir el tema a debate.
Me Sí, pide paso el señor Esteban. quiero decirle al PSOE, vamos a ver, ya estamos aquí con la conferencia de presidentes y las conferencias sectoriales, cosa que ni aparece en la Constitución siquiera, el invento. Y claro, ahora entiendo un poquito por dónde va vuestro programa con la ley de cohesión territorial. Uno lo lee y es que eso huele a loapa por todas partes. De hecho, se jactó el presidente Sánchez de entrar y intervenir, y con el aplauso de Sumar también, porque eso la plurinacional sí, mucho, pero luego leyes invasoras. Se jactó de intervenir en las competencias que eran de las comunidades autónomas. Claro, ¿qué es lo que vemos? Pues que viene una especie de semiloapa, o podría venir, si alguien no está ahí para pararlo. Segundo, oye, las competencias. Que el calendario lo puso Moncloa, que el calendario lo puso Sánchez. Lo tenía que haber cumplido. Y no lo ha cumplido. ¿Y el MV por qué se produjo? Porque si no hubiera caído un presupuesto, porque dijimos nosotros que no íbamos a votarlo, y si no, no se hacía la transferencia. Y la de ferrocarriles, ¿por qué no ha ocurrido? ¿Ha pasado otras? Bueno, pues sí, ha llegado, por ejemplo, ya todas las carreteras están en manos de las instituciones vascas. Pero porque ha habido que insistir. Y por cierto, hay otra agenda también en todo esto. Yo creo que es parte de la agenda democrática también. Ley de secretos oficiales no aparece en el programa del Partido Socialista. Yo creo que hay que ir desde alguna reforma. Los únicos que hemos presentado una iniciativa en ese sentido hemos sido nosotros. La ley Mordaza, y lo siento, pero aquí se perdió una gran oportunidad, y las excusas que luego se buscaron no estaban en las enmiendas que se presentaron por parte de Esquerra y de Bildu. Y ahí perdimos una gran oportunidad en términos de información, para libertad para los periodistas para informar, derecho de reunión y derecho de manifestación. La ley del CNI, yo creo que hay que modificarla y dar más garantías, etcétera. La inviolabilidad del Estado, de eso también hay que hablar. Me pedían paso, escuchamos al señor Oleaga, al señor Vicioso y después a Oscar Martínez. Yo, para terminar el tema de las transferencias y tal, ¿no? Mira, un resumen, porque tengo aquí, o sea, es que en el ordenador... Me lo vas a contar a mí. Me lo vas a contar a mí, pero si el que estaba ahí discutiendo esto sigo yo, no tú. Parece que eres como yo traje a Euskadi y no sé qué, no sé cómo. Pues mira, yo no, el PNV sí. Mira, autopista AP1 en el límite por de Castilla y León. Sí. La AP8 por Vizcaya. Claro. Las líneas de transporte ferroviario, Basurto, Hospital, Ariz, Igaure, etc. ¿no? La gestión de las ayudas afectadas por los ERES. Legislación de productos farmacéuticos. Sí, son 11, no te líes, que si las he negociado yo. Ya, pero podré yo decir, vamos a ver, si yo quiero contar las transferencias que ha habido, no hace falta que me apuntes, ¿no? Dime las que no. Se trata, no estamos hablando solo tú y yo, Aitor, estamos hablando a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y bueno, no voy a seguir leyendo porque son un montón de cosas, hasta el ISBN de los libros. O sea, que fíjate, se ha tocado. Joder, ya de ahí a la soberanía absoluta vamos en un paso. Hombre, a ver, no me digas esas bromas aquí. No puedo intervenir. Y sobre todo me extraña que la cultura le haga gracia al señor, al PNV, ¿no? Que le haga gracia a la cultura. En fin, pero bueno, es una cosa alucinante. Pero bueno, madre mía, 11 transferencias, se ha avanzado muchísimo el ingreso mínimo vital. Se han hecho un montón de cosas de transferencias y yo creo que ese tema ha quedado muy claro. Yo entiendo que se quieran sacar estos debates y tal, ¿no? Pero esto es otra historia. Pero yo voy al fondo del asunto, que es la convivencia, que es lo que se ha defendido en esta legislatura por parte del gobierno de Pedro Sánchez. La convivencia entre todos los ciudadanos y las ciudadanas del país. Aquí no hay ni buenos ni malos, somos todos iguales. Nosotros defendemos que en un mismo estado pueden vivir, por ejemplo, un vasco y un asturiano, a diferencia de dos que parece que están en contra de esto, ¿no? Bueno, nosotros estamos a favor de la convivencia en el seno de nuestro país. Y me ha parecido particularmente, vale, te lo tengo que decir, Esther, lo que habéis hecho con las víctimas del terrorismo. O sea, lo que hizo Feijóo, poco más o menos, de avalar eso de que te vote Chapote. No, eso es mentira. Déjame terminar, por favor. Es que estás mintiendo, chico. No, por favor. Es que a mí me parece fatal que digas una chaqueta amarilla, pero es que es un insulto, y lo que tienes que hacer es, pues vamos a hacer una cosa, a ver quién miente de los dos. Tú condenas el que se utilice, que te vote Chapote, como dijo en su día Ayuso. ¿Condenas eso sí o no? Pareces un disco no, rayado, condenas eso sí o no. No lo condenas. Eso es, no termino. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular. Utilizar ese lema para dividir a los ciudadanos y a las ciudadanas, para lanzar mentiras sobre el Partido Socialista que tenemos nosotros en esta tierra.
mucho dolor y mucho sufrimiento, y desde luego me parece absolutamente inaudito que tú, que eres una mujer del País Vasco, digas eso de los socialistas. Y me parece, francamente, que lo que ha hecho Feijóo con este tema es intentar dividir a los ciudadanos y a las ciudadanas, como ha hecho en general con cualquier otra de estas circunstancias. Por alusiones. Sí, 10 segundos. Sí, 10 segundos. Luego escuchamos a Lorena. Ese lema yo no lo he usado nunca. Ese lema lo que tendría Tú no, tu partido. Pero tú no eres del PP. Por favor, de uno en uno. Bueno, pero yo le he hecho una pregunta, a ver si ese condena o no ese lema lema. surge de la sociedad, de las personas, y lo que os tendríais que preguntar es por qué la gente dice eso. ¿Cuáles son los pactos? 1000 veces quiere que le repita que no voy a pactar con Bildu, eso decía Sánchez en el año 18. Bueno, el tema de los pactos electorales todavía nos queda por abordar, si nos queda tiempo, porque sí, la verdad es que el reloj no nos está haciendo ningún favor. Lorena Vicioso. Señor, la primera persona que dijo ese lema fue Ayuso. Eso no es cierto. No engaña a Es la que no es gente. cierto, es que No estáis engaña a la mintiendo. gente. Bueno, vale, o sea... Y la candidata que presentáis en Vizcaya lo retuiteó. Es que Mira, no sé. ojalá todos en esta mesa pudiéramos decir que apoyamos a las víctimas del terrorismo desde el principio al final, en lo único que nos piden, que es memoria, dignidad y justicia. Eso Este es digo, pones en lo duda más el compromiso importante. socialista de de eso. Lorena Vicioso. Es que es una barbaridad decir esto. Que el resto de las personas que estamos aquí no nos solidarizamos. Eso es lo ¿Tú que me está estás diciendo. ¿Está efectivamente. diciendo ¿Tú me usted estás eso? Eso es lo que está diciendo, sí. Que no me vas a No, yo lo meter que le en estoy este- diciendo es que Eso es lo que está Ayuso diciendo. fue la única política que dijo eso en la sede de un parlamento. Y no lo has condenado. Y eso no es mentira. Y no lo has Ahora condenado bien, porque estás de acuerdo. cierro el tema porque quiero seguir argumentando las cosas. Señora Martínez, para la gente, para las personas de Sumar, la libertad consiste en que las personas puedan llegar a final de mes. La libertad para nosotras consiste en que tengan un salario mínimo, que tengan un trabajo digno, que tengan seguridad y que se les limite el alquiler y las hipotecas para poder vivir con seguridad. Para nosotras esa es la libertad que nosotras defendemos. Claramente una libertad muy diferente a la que usted defiende y a la que defiende Ayuso. ¿Y cuál es? En segundo ¿Cuál lugar, es? Señora Aitor Vicioso, Esteban, le tengo que hacer pues la el libertad de escoger Señora y Martínez, de usted no tiene su última garantizar palabra. libertades para que la gente que pueda escoger es vivir, libertad. Señora, pueda Martínez, un vivir momento. dignamente. Eso para nosotros es la libertad. Una vez una persona puede vivir dignamente, que escoja lo que quiera. Pero para nosotros es garantizar eso. Quiero contestar al señor Aitor Esteban con el tema de las leyes invasoras. Se está refiriendo evidentemente a la ley de vivienda. No, me estoy refiriendo Bueno, pues a yo- multitud de leyes, desde la ley audiovisual, que se cargaba el modelo de ITV, por ejemplo, pasando por casi vale. todas. Bueno, yo me Y estoy... yo la me voy ley a de referir- vivienda lo que hay que hacer es decir la verdad a la gente. Pero le estáis diciendo que se van a bajar los alquileres. Y la ley no dice eso, ni eso se va a producir. Tienes Desgraciadamente... una bola de cristal, ¿no? ¿Puedo? No, es que no lo dice la ley. Escuchamos a la- Es que no lo dice la ley. Y la bola de cristal son los datos que hay hasta el momento. Y desde luego, sí, es invasora. Es invasora. De hecho, fíjate, los únicos que la votaron a favor fueron Esquerra y Bildu. Escuchamos Porque a- Junts per Cat, Un momento, por favor. CUP, BNG Escuchamos y a- PDeCAT votaron en contra. Disculpe, Si señor votasteis en Esteban, contra de la escuchamos a vasca, vosotros Lorena también. Vicioso, a Óscar Sí, Martínez, pero es la señor mía. Oleana y Claro, señor pero la Esteban, nuestra, por sí. favor. Bueno, Sí. lo que... Sí, sí. Ay, pero Señor, no me dejan acabar, lo siento. Termine ya, le damos Rápido, respuesta. muy Venga, rápido. una hora. Sí, ustedes tienen una ley en Euskadi. Sí. Una ley, precisamente, que llevamos reivindicando, que la desarrollen tanto ustedes como el Partido Socialista y no la llevan a cabo. Que Es no se ha una buena desarrollado, herramienta. que no se ha Es una desarrollado. buena, ¿Cómo puedes decir es una eso, que buena, no se ha desarrollado? no se ha Si somos desarrollado. los punteros Es una no se ha en desarrollado. alquiler Mira, público. señor Aitor Esteban, si se hubiera desarrollado hoy los jóvenes en Euskadi, no se emanciparían más allá de los 30 años. Dímelo a mí, que Punto. tengo dos ¿Vale? hijos en Nosotros lo alquiler. único que le estamos Dímelo diciendo a mí. es que si le invade la ley española, que apliquen ustedes la ley vasca, que es una buena herramienta y que podría solventar los problemas de la gente en Euskadi. Punteros en todo el Escuchamos Estado. a Aitor, perdón, a Óscar Matute y luego a Óscar Sí, Martínez. datos y no relatos, ¿no? Es verdad que todos los partidos votaron en contra, pero también es verdad que Vox y el Partido Popular, que siempre se olvida de mencionar, también votaron en contra. Y ese es un dato, no es un relato, es una Como constatación, un hecho. vosotros, Sí, pero bueno, pues junto con Vox y el PP en la mitad de los proyectos del Parlamento Vasco. Está hablando. Ya, pero que esos sí, datos... dato también es que votasteis en contra de la ley de vivienda del 2015, aunque ahora la es vuestra. Sí. Y la Del sacaron país, por el Partido pues, Socialista Parte Euskadi del país. fiscal con el Partido Popular. Bien, bueno, pero en cualquier caso, estábamos hablando de autogobierno, porque ahora esto ya se ha ido por un montón de terrenos, y en lo que tiene que ver con el autogobierno, a mí me agrada, yo creo que a muchos oyentes les agradará también, de Onda Vasca en particular, oír hablar a Sumar de la defensa de los derechos nacionales y sociales de este pueblo y de la necesidad, Claro. que ese es un viejo lema de la izquierda abertzale, de la construcción nacional y social como dos caras de la misma moneda. Claro.
pero a mí me agrada que oírlo. El problema es que si lo lleváis a la práctica vais a tener un cisma, porque, y lo que voy a decir también son datos. Yolanda Díaz, que creo que algo pinta en Sumar, creo que ocupa una posición de fortaleza dentro de Sumar, se opone al régimen económico, a la transferencia del régimen económico de la seguridad social, se opone a la transferencia de las políticas pasivas de empleo y se opone al marco vasco y navarro de relaciones laborales. Y no es que diga que se opone porque yo lo piense o lo intuya, es que eso lo hemos debatido en el Congreso de los Diputados y nos ha señalado que eso no podía transferirse, que por tanto toda esa línea de desarrollo nacional para abondar, para volcarlo en lo social, con la que yo estoy de acuerdo, va a ser difícil hacerla, porque claro que hay que fortalecer la sanidad, claro que hay que fortalecer el sistema educativo vasco, claro que hay que fortalecer las políticas de protección, pero habrá que hacer caso a la mayoría sindical vasca, por ejemplo, cuando dice que quiere un marco vasco de relaciones laborales, o al Parlamento vasco cuando dice que quiere un marco vasco de relaciones laborales, y no escudarse en que el Estado tiene un sistema de armonización que impide eso, que es lo que se nos ha dicho y nos lo ha dicho Sumar también. Sí, yo creo que se desenfocan las cosas. Yo creo que es, desgraciadamente, en Euskadi, en las únicas cosas que hemos ganado peso relativo respecto del conjunto de España es en tres: en recaudación, en gasto público y en presión fiscal. En eso, a día de hoy, tenemos mayor peso relativo en el conjunto de España del que teníamos hace unos años. Y creo que es tremendamente preocupante. Como decía antes, en la inversión extranjera estamos por debajo de la media española. El año pasado se fueron de Euskadi muchas más empresas de las que vinieron, y no solo eso, sino que las que se fueron facturaban 1.338 millones de euros y las que vinieron facturan 62. Que nuestra industria, que llegó a ser el 45% del PIB, está en poco más del 20%. Que nuestro tejido empresarial en el conjunto de España es el 4,4% únicamente. Que éramos el PIB, y se ha comentado antes con el tema del cupo, éramos un 6,24% del PIB del conjunto de España y hoy somos el 5,9%. Que el invierno demográfico, que ya he señalado antes, es tremendamente preocupante. Que la población española ha crecido desde el 75 a un 32%, la madrileña un 60%, en Euskadi un 9,5%. Que en Madrid hay 3 trabajadores por cada pensionista, en Euskadi 1,7%. Todos esos son problemas que tenemos y vamos a hablar, me centro, no se ha comentado hoy. Yo siempre he estado muy centrada. Afortunadamente el Partido Popular es un partido tremendamente centrado, reformista, que entendemos que entre todos debemos cambiar las cosas para que haya más actividad económica, para que haya más emprendedores. En la tasa de emprendimiento, que éramos líderes en el conjunto de España, a día de hoy somos de las últimas comunidades autónomas. Y por supuesto, el problema que tenemos de vivienda, que lo tenemos en Vizcaya, en Euskadi y en el conjunto de España, no se solventa ni con esa ley de vivienda en la que aparecían viviendas de la Sareb y viviendas que eran absolutamente inhabitables de un momento a otro, ni tampoco, desgraciadamente, se solucionó con la ley de vivienda aprobada por el Parlamento Vasco en el año 2015. Hay una cuestión que no se ha querido abordar y que no se quiere abordar por el resto de grupos, que es el problema de la ocupación, que se dice que no es cierto, que se lo digan a todas y cada una de las familias que lo están viviendo, porque aquí creo que tenemos un problema que se debiera también abordar. Y cuando hablamos, sí, muy breve. Pues sí, porque tenemos mucho programa para contar. A mí me hace mucha gracia, la ley de secretos oficiales, efectivamente, tiene muchísimos años y señora Martínez, 10 segundos. Sí, pero es que se ha comentado. A mí lo que me muchísimos gustaría, años, es franquista. Sí, por eso. A mí lo que me gustaría es que las bases de datos de las cuentas se pudieran tener la colaboración con las policías locales para que pudiéramos tener más seguridad ciudadana en Euskadi. Y eso solo nos corresponde a nosotros, y eso desde el Partido Nacionalista Vasco lleváis años negando. Nos han dado ya las 10 y 2 minutos, evidentemente vamos a tener que meter un buen tajo al debate tal y como estaba planteado, pero al menos sí me gustaría escuchar brevemente la intervención, la postura de cada uno de los candidatos relativo al tercer tema que teníamos, al tercer bloque, que es el de los pactos postelectorales. Señor Esteban. Esto no son unas elecciones presidenciales, lo que nos estamos jugando es que Euskadi esté presente en los 4 años que viene en Madrid y que haya una voz propia, independiente allí. Desde luego, en su caso, si se le propone y si viene algún candidato, nosotros plantearemos nuestra agenda. El Vox, absolutamente nada, pero es que el PP también ha normalizado a Vox, la ha institucionalizado, le ha dado entrada en las instituciones, tiene un programa en el que es un poco todos a la cárcel, de nuevo delito de sedición, etcétera, convocatorias de referéndum, quiere eliminar algunas leyes que nosotros hemos aprobado y con las que estamos de acuerdo en materia de derechos, la ley de memoria democrática.
Y si viene, si es Sánchez, pues desde luego lo que tendremos que decirle es, primero, qué piensa hacer con respecto a Euskadi, le plantearemos nuestro programa y le exigiremos garantías, porque un pacto es contenido, un pacto no es simplemente apoyar porque sí. Nosotros desde luego no vamos a ser la muleta de nadie. Pues en estas elecciones, efectivamente, el debate aquí es qué tipo de gobierno vamos a tener. Si tenemos un gobierno progresista que siga avanzando no solamente en economía, no solamente en mejorar el salario mínimo, en las pensiones, en la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, sino también en los derechos civiles y en las libertades públicas. Está en riesgo si hay un gobierno del Partido Popular con la extrema derecha, Vox, está en riesgo la ley de memoria económica, la ley de eutanasia, el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente su embarazo con seguridad. Está en peligro incluso la cultura. Ha vuelto a aparecer en nuestro país la Inquisición, la censura de obras de teatro simplemente porque uno era un maestro republicano, o simplemente porque era una obra de Virginia Woolf, o simplemente porque dos mujeres se besaban. Todo esto, y sobre todo, negar la violencia machista, como está haciendo el Partido Popular en sus pactos con Vox, me parece alucinante. Por favor, tenemos poco tiempo, cada uno va a tener su momento de decir, intervención. por ejemplo, que el amor de unas personas que se simboliza, entre otras cosas, en la bandera arcoiris, que es un trapo y hay que echarlo. Ese tipo de cosas no puede pasar. Por tanto, estas elecciones no van ni de obsesiones identitarias, no van ni de otro tipo de cuestiones, van fundamentalmente de si tenemos o no un gobierno progresista en nuestro país. Y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha dejado con toda claridad que lo que quiere es reeditar un gobierno de coalición con Sumar, con Yolanda Díez, frente al gobierno que ya se nos anuncia por parte del señor Feijóo, pese a que lo quiere ocultar, con la extrema derecha, con Vox. Esto es lo que nos jugamos y esto es lo que pedimos a los ciudadanos y a las ciudadanas de Euskadi que tengan en cuenta a la hora de votar el 23 de julio. Bueno, está claro que según el partido al que escuches el 23 de julio nos jugamos una cosa o la contraria. Nosotros sinceramente creemos que lo que nos jugamos es avanzar o retroceder. Avanzar en la defensa de más derechos frente a las políticas de derechas, porque los derechos cuestan muchas décadas conseguirlos, pero te los arrebatan en unos días, o por el contrario entramos en una larga noche que nos lleve a la involución, a la recentralización y a la pérdida de derechos como pueblo y como clase. Nosotros creemos que hace falta una izquierda vasca potente en Madrid, porque además de defender los derechos de la sociedad de Euskal Herria, somos capaces de construir realidades para todos y para todas que sean inclusivas y que sean, desde luego, más dignas, para mejorar las vidas de la gente. Pero más allá de eso, es que yo creo que de lo que no hay ninguna duda es que cuando Euskal Herria Bildu tiene la posibilidad de desalojar a la derecha, lo hace, y lo hace en el ayuntamiento más pequeño de Euskal Herria o en el Congreso de los Diputados si llega el caso. No va a ser por nosotros que el PP y Vox alcancen ninguna esfera de poder. Lorena Vicioso. Mira, nos encontramos en las próximas elecciones, no va a haber gobiernos de mayoría absoluta, por suerte, ¿vale? Entonces, tanto Partido Popular como Partido Socialista van a necesitar apoyos de diferentes partidos. Ahora bien, nos jugamos mucho y también es lo que ha dicho Óscar, ¿no? Avanzar o retroceder. Nosotros evidentemente apostamos y no engañamos a nadie, y lo llevamos diciendo desde el primer día. Actualmente somos conscientes de las medidas que hemos llevado a cabo son insuficientes porque todavía hay gente que lo está pasando mal y que no llega a final de mes. Por lo tanto, nosotros sí queremos continuar, evidentemente, con un gobierno y profundizar en la igualdad de oportunidades de todo el mundo. También les digo a otros partidos, ¿no? O sea, que realmente, si no hay un gobierno de izquierdas en el Estado español, va a ser mucho más difícil que voces de otros partidos, pues como la vuestra, tanto H. Bildu como el PNV, va a ser muy difícil que lleguen si no estamos nosotras. O que lleguéis vosotros si no estamos nosotros. ¿Le tengo preguntas, señora Vicioso, ha terminado su intervención? Hombre, nosotros tenemos más posibilidad de entrar en un Bueno, gobierno. Si no le doy paso, si ha terminado, le doy paso a Esther Martínez. Óscar, ojalá me por favor. Tenemos más posibilidades de entrar en un gobierno en el Estado español más que ustedes. Sí, claro que sí, pero es bueno, un debate, pero que y vosotros no podéis conformar pero gobiernos es que de la ya forma has tenido tu momento de intervención. Si lo único que le estoy diciendo es que Entonces, señora Vicioso, por favor, termine. que lo único que... A ver, un momento, por favor, que si hablamos todos a la vez no se entiende. Pues me están hablando a dos. Un momento. Lo único Está interviniendo Lorena Vicioso. Imagínate si te hablan a Lo cuatro. único Pues que... más complicado seguro. Pues eso. Señora Vicioso, Señor termine. Matute, lo único que le estoy diciendo es que nosotros haremos el esfuerzo de que voces como la de su partido lleguen a este gobierno. Es lo único que le he dicho, nada más. Pero que Esther no lo Martínez. digamos nosotros a nosotros. Es el turno de Esther Martínez. Yo, en cuanto a los pactos, creo que desde el Partido Popular está más que sobradamente demostrado que somos un partido con sentido de Estado, con mucho sentido común, y lo podemos ver a lo largo de nuestra historia. Hicimos lehendakari a Patxi López, en Barcelona, en Vitoria, tienen alcaldes socialistas
sin haber pactado un solo sillón, porque eso no nos ha interesado. La Diputación Foral de Guipúzcoa la gobierna el Partido Nacionalista Vasco y tampoco hemos solicitado ningún sillón. Nosotros no pactamos desde luego ni de cualquier manera ni a cualquier precio, y ahí podemos estar viendo el caso de Murcia. Hombre, el partido es gracias a los votos de Vox, más que nada, y Vox tiene 2 alcaldías gracias a los votos del PSOE, digo porque ahí lo dejo, pero es verdad que ha habido pactos de todo después de estas elecciones municipales. En Canarias gobernamos con el Partido Regionalista, en Cantabria también, en Baleares solos, en la Comunidad Valenciana y en Extremadura no, porque no teníamos nosotros solos más votos que toda la izquierda junta, pero esa es la situación. Desde luego somos un partido de Estado y por supuesto el PNV dice que no es la muleta de nadie, ¿no? Ya nos dijo el señor Ortuzas que se habían sentido como un Kleenex. Bueno, son las 10:09, vamos a dar ya el minuto de oro, tenemos que dar por finalizado el debate. Les agradezco a los candidatos, bueno, yo creo que merecía la pena extenderlo un poquito más, pero ya el reloj es lo que marca, así que vamos directamente con los minutos de oro, en este caso por de menor a mayor representación, así que empezamos con la señora Esther Martínez del PP. Muchas gracias. Yo quisiera pedir el voto a todos los vizcaínos. Yo creo que es el momento, tenemos un proyecto ilusionante, con ganas de cambio, tenemos un gran equipo, experiencia desde luego de gestión y ganas de transformar nuestro país. Yo creo que es imprescindible que el día 23 vayamos a votar para situar las prioridades de los ciudadanos en la agenda del gobierno: el empleo, la seguridad, la bajada de impuestos, las infraestructuras, la vivienda, la estabilidad política, económica y social, que es fundamental, y sobre todo el bienestar de los ciudadanos y la defensa de sus derechos y libertades. Creo que debemos ir a votar también para desterrar el enfrentamiento y la práctica política de pactos que no nos llevan a ningún sitio con 25 partidos. Eso desde luego no da estabilidad ni seguridad. Creo que también hay que bajar impuestos, empezando por la bajada del IVA al carne, pescado y conservas, como hemos dicho. Creo que hay que eliminar gastos superfluos y reducir ministerios del gobierno más costoso de la historia de España, 22 ministros y cientos de asesores, que hay que legislar con pericia para no volver a tener casos Señora como el de la ley de la se ha terminado su minuto. y desde luego para combatir la violencia machista. Lo tenemos que dejar aquí. Lorena Vicioso. Sé que hay personas que estáis pensando entre votarnos a nosotras o votar a otros partidos, que tenéis dudas o miedos. Yo os pido que no lo hagáis con miedo, hacerlo con esperanza. Estas próximas elecciones nos jugamos mucho, elegimos entre volver a la censura, recortes o mirar a un futuro de progreso y esperanza. Nosotras no hacemos ruido, sino que trabajamos para cuidar la vida de la gente. Y el ejemplo más claro son los 18 acuerdos sociales como los ERTEs que hicieron que muchos trabajadores mantuvieran su trabajo en momentos muy difíciles. Nosotras cumplimos lo que decimos y dijimos que se podía subir el salario mínimo y subir las pensiones, a pesar de que teníamos a mucha gente resistiéndose y mucha gente por darse en contra. Y lo hicimos pensando en la vida de las personas, porque nosotras nos debemos a vosotras. ¿Creéis que se hubieran hecho este tipo de avances sociales y nosotras en el gobierno? Yo les aseguro que no. Somos conscientes de que todavía quedan muchas cosas por hacer, que hay gente que lo está pasando mal y que os cuesta llegar a final de mes. Y a pesar de los avances conseguidos, nos queda mucho por hacer. Por eso os pido el voto para sumar, porque nuestro voto es decisivo. Óscar Matute, H. Ya, como hago que estoy de espaldas al reloj y no No voy a te tener preocupes, oportunidad de hablando verlo, yo. me lo decís, ¿eh? Bien, yo pido el voto para Euskal Herria Bildu desde la convicción de que tenemos una oportunidad histórica, que tenemos la oportunidad histórica de consolidar a la izquierda soberanista de este país como una alternativa real ante el escenario de cambio político y social que entendemos está viviendo este país desde el pasado 28 de mayo. Los resultados del 28 de mayo no fueron flor de un día, los del 23 de julio tampoco lo van a ser. Van a apuntalar una senda de dignidad y de esperanza para los nuevos tiempos que nos vienen. Y en todo caso, sí que decimos con absoluta claridad que queremos acompañar el latido de los pensionistas que han estado en las calles defendiendo pensiones dignas, de las mujeres que cada 8 de marzo salen a dignificar la lucha por la igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres, la de los jóvenes que pelean por un futuro mejor para todos y todas, y la de los trabajadores y trabajadoras que ponen su cuerpo para defender sus puestos de trabajo y la vida digna para todos y para todas. Le han sobrado 15 segundos. Pues es que, claro, se amable, hágase. Estas elecciones son unas elecciones vitales, importantísimas. Nos jugamos el continuar avanzando en derechos, en libertades, en mejora, en no dejar a nadie atrás, o retroceder, en algún caso retroceder hasta más allá de 1939. Esto es lo que nos jugamos en estas elecciones y los socialistas vamos a las elecciones con orgullo y con confianza. Orgullo por el trabajo que se ha hecho, la mejora de las pensiones, la mejora del salario mínimo internacional, la creación de un salario mínimo de inserción, las ayudas a los autónomos, las ayudas al transporte, todo lo que tiene que ver con la reforma laboral que ha conseguido mejores empleos, más dignos, con más derechos, pero también lo que llamamos los derechos civiles y las libertades públicas, el derecho de las mujeres a decidir libremente su maternidad y
y practicar, si lo desean y si lo han meditado correctamente o adecuadamente, la interrupción voluntaria de su embarazo con seguridad, sin que nadie les ocasione problemas por ello. O, por ejemplo, el derecho a la memoria colectiva, que es la memoria de... Señor Oleaga, se ha terminado su minuto, lo siento. Aitor Esteban, PNV. Estas no son unas elecciones presidenciales, lo que vas a decidir es quién va a ser tu voz durante los próximos 4 años en Madrid. Y el Partido Nacionalista Vasco solo tiene un compromiso, es Euskadi. No somos la muleta de nadie. A nosotros lo que nos mueve es la defensa de la ciudadanía vasca. Defender tu autogobierno, tu bienestar, tus derechos, tu progreso. Y lo hacemos de manera firme, con convicción, sin faltar a nadie, pero poniendo pie en pared ante cualquier involución democrática. Ante tanta política de marketing, populismo, autoritarismo, la incapacidad de diálogo, inestabilidad, en Euskadi hay una alternativa. Necesitamos tu fuerza, tu voto. Euskadi con voz propia. Vota Partido Nacionalista Vasco. Pues hasta aquí el debate electoral. Les agradezco muchísimo a los candidatos que han tomado parte en él: Aitor Esteban, Txema Oleaga, Óscar Matute, Lorena Vicioso y Esther Martínez. Es que ricasco y mucho ánimo para lo que queda de campaña. Muchas gracias.